Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la CTA. Hoy día vamos a tocar el tema, la velocidad. Para ello vamos a tocar una pequeña introducción a este tema. Nos dicen que la velocidad alude a una magnitud física que se mide utilizando un patrón que tenga bien determinada esa magnitud, tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto o el patrón de carácter vectorial, el cual esté aplicado por un punto de espacio en el cual se mide esa magnitud, donde también se encuentra un módulo o una longitud. Su dirección u orientación, su sentido lo distingue por el origen del extremo que expresa el desplazamiento de un objeto por una unidad de tiempo. Esto quiere decir de que la velocidad va a ser de carácter vectorial. Ya hemos visto que un vector siempre presenta una magnitud, siempre se expresa sobre lo que es cualquier plano. Entonces, en este caso la velocidad siempre va a ser expresado también como una magnitud vectorial, que va a tener lo que es una longitud, también tener, y dirección y orientación y sentido. Entonces, todo esto va a ser referido a la velocidad y cómo se va a expresar. Acá podemos ver una imagen representativa sobre la velocidad sobre un objeto. En este caso, por ejemplo, una persona en una motocicleta cuando acelera realiza lo que es una velocidad. Entonces vemos que la velocidad siempre está ligada también a diferentes acciones dentro de lo que es la física. Luego vamos a tener lo que es el concepto básico de velocidad. La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, o sea, el espacio que recorre desde un punto A hacia un punto B. El tiempo empleado para ello y su dirección lo vamos a expresar mediante unas magnitudes que se va a realizar dentro de la velocidad. La palabra proveniente del latín velocis o velocistas viene a ser relacionado con la palabra velocidad. Debido a que la velocidad también se considera como la dirección en que se produce el desplazamiento, porque va a haber un desplazamiento, la velocidad se va a realizar mediante el desplazamiento de un objeto. Es considerada una magnitud de carácter vectorial, como anteriormente lo hemos visto, porque presenta lo que es una orientación y un sentido. Su unidad en el Sistema Internacional de las Unidades es el metro por segundo, o sobre segundo en este caso, metro sobre segundo, e incluye la dirección y el desplazamiento realizado. Vamos a ver una imagen cómo se va a realizar lo que es el desplazamiento que hemos comentado. Tenemos tenemos un ciclista en este caso. Tenemos un punto de inicial o punto de partida y un punto de llegada. Este es el desplazamiento que hemos visto señalado por una flecha. Viene a ser la representación del desplazamiento de la velocidad en una longitud y en un tiempo determinado. Historia de la velocidad. Vamos a entender también todo lo referente a la velocidad, incluso su historia, cómo se ha ido representando a la velocidad durante el tiempo y quiénes han intervenido en esto. La primera persona en tener concepto científico de este término fue Galileo Galilei, y lo logró estudiando el movimiento de los objetos en un plano totalmente inclinado. Además dividió además dividió la distancia que recorre el objeto en unidades de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo va a ser la representación, el lapso en que el objeto va a ser desplazado de un punto A un punto B. De esta manera determinó que la palabra no es otra cosa que la variación entre la distancia que se ha recorrido por la unidad de tiempo empleado. Además, Aristóteles también tiene protagonismo en la historia, pues sus estudios de los fenómenos físicos determinó que sin agregarle un concepto específico, o nos refiere a la velocidad, realmente cada una de sus explicaciones solo se lograrán describir los fenómenos que era inherente, o sea, diferente a los movimientos, pero no usaba las matemáticas como base o herramienta
Esto hizo que años más tarde o después de algunos años sus teorías fueran incorrectas respecto a su forma expresiva de pensar sobre la velocidad. Más adelante, en el siglo XVI, gracias al descubrimiento y desarrollo del cálculo a manos de Gottfried Leibniz y Isaac Newton, se solucionó el hecho de obtener la velocidad de forma instantánea de un objeto o cuerpo. A partir de ahí, todo era determinado por las derivadas de los vectores en posición del cuerpo en constante con el tiempo. Entonces, desde que se realizó lo que es la reforma o el arreglo de los pensamientos de Aristóteles que estaban erróneos, gracias a Gottfried Leibniz y Isaac Newton comenzaron a ganarse las primeras nociones sobre la parte donde se va a realizar lo que es la velocidad y que va a intervenir el desplazamiento con el tiempo. Acá tenemos la imagen representativa de los representantes Aristóteles, Isaac Newton y tenemos también a Galileo Galilei. Características de la velocidad. ¿Cómo se va a caracterizar la velocidad y de qué manera se va a realizar? Este término se representa por el símbolo v. Entonces, su velocidad o la velocidad se va a representar por un símbolo que va a ser v. Su dimensión son L, que viene a ser la longitud, y T, el tiempo. Su unidad en los métodos internacionales es el metro del segundo, donde se representa como símbolo metros sobre segundos, que hemos visto anteriormente. ¿Qué quiere decir metros por segundo? Pero además, dentro de las características de esta vertiente está el hecho de ser una magnitud vectorial que a su vez es representada por la rapidez del mueble o del objeto en cuestión, o sea, sobre el objeto que se está realizando el movimiento. La fórmula se basa en la siguiente. Vamos a ver la fórmula relativa de la velocidad dentro del sistema de física. Vemos que nos dijeron que la velocidad estaba expresado en una letra V, que va a ser la velocidad. Para poder hallar la velocidad se va a realizar lo que es una división. La división va a ser por la distancia recorrida, como hemos visto que hay una distancia. Cuando hay velocidad hay distancia. Entonces D va a ser la representación de la distancia que va a ser recorrida. Y T viene a ser ¿qué? El tiempo, claro chicos, el tiempo. Entonces el tiempo es el tiempo recorrido durante ese lapso de distancia. Y así vamos a encontrar lo que es la velocidad. Tipos de velocidad que vamos a poder encontrar. Aunque para muchos se citan diversos tipos de velocidad, en este vertiente se van a colocar los más importantes en las diferentes ciencias y en el día a día que se va a expresar. La velocidad de reacción. ¿Cómo se va a dar la velocidad de reacción? Es un proceso químico por las sustancias conocidas como reactivos. Se transforman en otras llamadas productos, así la velocidad de reacción será aquella con que desaparece un reactivo o por lo contrario la velocidad con que aparece un producto. La disciplina que se encarga del estudio de las velocidades de reacción es la cinética química. Entonces chicos, también en la química va a haber un tipo de velocidad, pero en este caso va a ser la velocidad de reacción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va a reaccionar un elemento químico con otro cuando se combina? Esto podemos representarlo como ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes colocan, por ejemplo, o combinan, por ejemplo, en este caso, una plastilina, ¿ya? Cuando combinan una plastilina con un color diferente, rojo o amarillo, va a salir un nuevo color. Y eso viene a ser la reacción. Pero en química, por ejemplo, si combinas un elemento químico, por ejemplo, alcalino y ácido, va a haber una reacción. Y cuando hay una reacción, eso va a tener como resultado la velocidad de reacción, porque se va a dar un tiempo determinado cómo va a ocurrir
la reacción. La reacción puede ser instantánea o puede tener un tiempo determinado en reaccionar. Entonces, es así de cómo se va a expresar lo que es la velocidad de reacción. Ahora vamos a ver lo que es la velocidad de medida. La velocidad de medida, también llamada velocidad promedio, es el cociente del espacio recorrido por un objeto entre el tiempo que se tarda en cubrir la trayectoria. Entonces la velocidad de medida viene a ser la medida de la velocidad promedio en lo que se va a recorrer un determinado espacio en un tiempo determinado. Es casi similar a la velocidad que hemos visto, pero se va a dar mediante lo que es en lo que es el espacio recorrido, en esta ocasión lo que va a cubrir la trayectoria. Luego vamos a tener lo que es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea va a ser la velocidad que va a ser instantánea, en este caso, como su mismo nombre, es aquella en la que un objeto se desplaza en un momento y un punto determinado de su trayectoria. O sea, va a ser una velocidad instantánea, es algo rápido, en este caso, algo veloz, que solo va a ocurrir en un instante, en un parpadeo, si digamos de esa forma. Entonces, de esa manera va a ocurrir lo que es la velocidad instantánea. Por ejemplo, cuando parte un carro, no va a iniciar en reposo, sino va a iniciar ya en movimiento con velocidad. Entonces, ahí vamos a ver lo que es la velocidad instantánea. Luego vamos a tener lo que es la velocidad constante. ¿Qué nos dice la velocidad constante? La velocidad constante es aquella que tiene un objeto al desplazarse en una dirección constante, con una rapidez constante durante determinada cantidad de tiempo. Cualquier cambio de dirección podría cambiar variaciones en la velocidad. Cuando dice una velocidad constante es cuando no hay cambios en la velocidad y siempre va a ser la misma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un auto tiene una velocidad de 10 metros sobre segundos, siempre va a tener 10 metros sobre segundo hasta llegar a su punto de origen, o en este caso su punto final. Entonces es así como se va a representar lo que es una velocidad constante. Acá les voy a dejar lo que es un enlace donde también le va a ayudar a comprender mejor, disculpen chicos, le va a ayudar a comprender mejor sobre el tema en el caso ustedes necesiten reforzamiento. Entonces, el reforzamiento le va a ayudar a que comprenda un poco más sobre el tema que estamos tocando. Por eso que estoy compartiendo un enlace de YouTube en el cual también ustedes lo puedan poder ver. Luego vamos a ver algunos ejemplos sobre la velocidad y respecto a cómo se plantea sobre un ejercicio planteado. Vamos a ver. La velocidad nos dice que si un ciclista tarda 4 segundos en recorrer 20 metros, o sea, el tiempo que va a tardar el ciclista en recorrer 20 metros va a ser de 4 segundos. Y su recorrido, o sea, en la distancia, desde 20 metros. Nos pide, por ejemplo, hallar la velocidad media en este caso, pero en este caso la velocidad media es todo tipo de velocidad que realice el ciclista, por lo cual ya sabemos nuestra fórmula. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Lo hemos visto anteriormente en la parte de arriba, la fórmula. Entonces, ¿cuánto es la distancia? La distancia no nos están diciendo que es 20 metros. 20 metros, correcto, porque la distancia se mide en metros, de acuerdo al sistema internacional. No se olviden chicos, metros. ¿Y el tiempo cuánto es el tiempo? ¿No nos dicen 4 segundos? 4 segundos. Entonces lo que voy a hacer el reemplazo. 20 sobre 4. Entonces voy a dividir 20 entre 4. Me va a dar como resultado 5 metros. ¿Pero 5 metros qué? 5 metros sobre segundos. ¿Por qué? ¿Cómo está expresada la velocidad? Porque estoy hallando la velocidad.
Entonces, en otras palabras, una velocidad tiene que expresarse en metros sobre segundo, como hemos visto en el concepto de la velocidad. Es así de cómo voy a realizar mi desarrollo de un ejercicio, en este caso uno de los ejemplos que estamos haciendo. Ahora vamos con otro ejemplo. Nos dice, si un carro tarda 5 horas en recorrer 20 metros, ¿cuál es su velocidad? Entonces, para ello, yo voy a realizar lo que es, ¿cómo se llama? El tiempo, la distancia y la velocidad que me pide como datos importantes en el ejercicio. En este caso estoy organizando mis datos que me están dando en el ejercicio. Para ello he puesto de este lado todos mis datos para tenerlos en orden. Entonces voy a tener que el tiempo cuánto es. Me dicen que el tiempo es 5 horas. La distancia cuánto es en metros. Nos dice que es 200 metros, disculpen chicos, 200 metros. Y me piden hallar lo que es la velocidad. Acá tengo mi fórmula con la cual la voy a implementar. Entonces voy a reemplazar distancia 200 metros. El tiempo 5 horas. Por lo cual divido lo que es 200 entre 5, me va a dar como resultado 40 metros sobre segundos, porque la velocidad, ¿cómo se representa? En metros sobre segundos. Correcto chicos, correcto, así es. Y bueno, así de simple nomás es la velocidad, no es nada complicado chicos. Acá les dejo la actividad para que puedan ustedes realizar. Acá hay unos ejercicios, acá hay preguntas para responder y preguntas para rellenar. Si tienen alguna duda sobre el tema, me escriben a mi WhatsApp personal o me pueden llamar a partir de las 4 p.m. para que yo ayudarlos en todas sus dudas. Bueno chicos, con esto hemos terminado la clase. Cuídense, bendiciones a todos.